Según los reportes, la niña estaba pateando y gritando mientras el secuestrador la agarró y la metió a la fuerza en su auto. Los vecinos están en shock. Esta es una comunidad pequeña. Todos se conocen, todos confían entre sí. Estoy completamente en shock. O sea, personalmente, nunca esperé que algo así pudiera pasar en una comunidad como esta. Hoy te presentamos un documental Crímenes Reales sobre el caso de Samantha Ronion. Stanton, California, una pequeña ciudad del condado de Orange, ubicada a unas 26 millas al sureste del centro de Los Ángeles. Es el tipo de lugar donde muchas personas creen que simplemente no ocurren cosas malas. En esa comunidad vivía una niña llamada Samantha Ronion. Su madre, Erin Ronion, trabajaba como analista para British Petroleum en Long Beach. Cuando decidió mudarse al complejo de departamentos Smoke Tree en Stanton, Erin creyó haber elegido un entorno seguro y familiar. Smoke Tree era una comunidad unida, el tipo de lugar donde, como una vez describió un residente, las puertas de los garajes casi siempre permanecían abiertas y la gente las consideraba una extensión de sus hogares. Los adultos conversaban, los niños corrían de un lado a otro y el patio central casi siempre estaba lleno de actividad. Con muchas familias viviendo allí, los niños solían jugar juntos al aire libre, y Samantha casi siempre formaba parte de esos juegos. Era una niña activa que conocía cada rincón del complejo. La tarde del 15 de julio de 2002, alrededor de las 6:30 de la tarde, Samantha, que tenía 5 años en ese momento, estaba jugando afuera con su amiga Sarah, de 6 años. Samantha estaba bajo la supervisión de su abuela, mientras Erin y su pareja se encontraban trabajando. Mientras Samantha y Sarah estaban sentadas jugando alegremente un juego de mesa, un automóvil verde pasó frente a ellas. El vehículo se fue, pero poco después regresó, dando otra vuelta por el complejo. Un hombre se bajó y les preguntó si habían visto a un perrito, diciendo que estaba buscando a un chihuahua perdido. Samantha preguntó qué tan grande era el perro y, en ese instante, el hombre la sujetó de manera repentina y la arrastró rápidamente hacia el automóvil. Samantha forcejeó y gritó pidiendo ayuda, intentando soltarse, y le gritó a su amiga: «Ve por mi abuela». Fue introducida en el vehículo y el automóvil se alejó rápidamente del complejo de departamentos. En solo unos segundos, la vida de muchas personas cambió para siempre. Una niña había sido abordada por un desconocido y privada de su libertad a plena luz del día. Atraída hacia un automóvil por un desconocido. Tenemos la información más reciente sobre el secuestro en un informe en vivo. Según los reportes, la niña estaba pateando y gritando mientras el secuestrador la agarró y la metió a la fuerza en su auto. En este momento, hay una búsqueda intensiva en marcha. Samantha y otra niña pequeña estaban jugando aquí, en una calle pequeña dentro del complejo Smoke Tree Townhomes. Alrededor de las 6:30 de la tarde, un hombre se acercó en su vehículo a las niñas y les pidió ayuda para encontrar a su cachorro. Cuando Samantha se inclinó para preguntarle sobre el tamaño del perro, él la agarró y se fue conduciendo. La abuela de Samantha estaba justo a la vuelta de la esquina, pero no vio nada. Los vecinos están en shock. Esta es una comunidad pequeña. Todos se conocen, todos confían en todos. No sé qué clase de persona enferma haría algo así. O sea, venir aquí. ¿Qué les pasa? Estoy completamente en shock. O sea, personalmente, nunca esperé que algo así ocurriera en una comunidad como esta. Aquí todos, básicamente, se cuidan entre sí. Y cuando pasa algo así, es deprimente y sorprendente al mismo tiempo. Samantha Ronion nació el 26 de julio de 1996.
hija de Derek Runyon y Erin Runyon. Después de que sus padres se separaron, Derek se mudó a Sunderland, Massachusetts, pero se mantuvo muy cercano a su hija. La amaba muchísimo, dijo, recordando las cartas, los regalos y las visitas que Samantha hacía para verlo. A Samantha le encantaban los girasoles, los superhéroes, los vestidos de princesa y la película Hércules de Disney. Hércules era su personaje favorito, con un póster colgado justo encima de su cama. Era una estudiante brillante y acababa de terminar el primer grado. En ese momento, ya se había puesto en marcha una búsqueda a gran escala, con la esperanza de traer a Samantha de regreso a casa a salvo. Cuando la policía comenzó la investigación, se instaló de inmediato un fuerte sentido de urgencia. No solo porque Samantha había sido privada de su libertad a plena luz del día, mientras su abuela estaba dentro del departamento y su amiga se encontraba a solo unos pasos, sino también porque en casos como este, cada segundo cuenta. La descripción de Samantha se difundió rápidamente. Vestía una camisa blanca, pantalones cortos a cuadros rojos y sandalias rosas decoradas con ranas verdes. Por favor, pídele a la persona que te tiene retenida que te deje ir. Te amamos. Ella es mi pequeña linda. Por favor, déjenla ir. Los equipos de búsqueda, junto con grupos de voluntarios, se movilizaron rápidamente y lanzaron un operativo a gran escala en toda la zona. Muchos padres de la comunidad entraron en pánico. Era un lugar que siempre habían considerado seguro, una ciudad pequeña y tranquila, pero en muy poco tiempo esa sensación de seguridad desapareció. El ambiente en todo el vecindario se volvió más oscuro y pesado que nunca. A pesar de tener solo 6 años y de haber presenciado algo que ningún niño debería vivir, la amiga de Samantha mostró una calma y una claridad sorprendentes. Después de tranquilizarse, pudo proporcionar a los investigadores una descripción detallada del hombre que se había llevado a Samantha, así como del automóvil verde claro que conducía. Dijo que el hombre tenía el cabello oscuro, peinado hacia atrás, y un bigote negro. Con base en su testimonio, los artistas forenses elaboraron rápidamente un retrato hablado y lo difundieron al público. En cuestión de pocas horas, los agentes del orden detuvieron y revisaron cientos de vehículos, incluidos algunos que solo se parecían vagamente al automóvil que la niña había visto. Su capacidad para recordar detalles desempeñó un papel crucial en las primeras horas de la investigación. Su relato se convirtió en una de las primeras y más valiosas pistas en el esfuerzo por localizar a la persona que se había llevado a Samantha. Las denuncias y avisos continuaron llegando desde toda la región y, en poco tiempo, el caso atrajo atención a nivel nacional. Que Samantha fuera privada de su libertad a plena luz del día sacudió a toda la comunidad y obligó a muchos padres a cuestionarse cuán seguras eran realmente las calles en las que confiaban. El miedo se propagó rápidamente, pero junto a él también existía esperanza. La gente siguió rezando, aferrándose a la posibilidad de que aún pudiera ser encontrada a salvo. Sin embargo, apenas 24 horas después de la desaparición de Samantha, esa esperanza se hizo añicos. Un hombre que practicaba parapente realizó una llamada de emergencia al 911 después de notar algo inusual en una zona boscosa y aislada cerca del lago Elsinore, no muy lejos de la intersección de Killing Truck Trail y Ortega Highway.
a unas 50 millas de la casa de Samantha. Durante la llamada, su voz sonaba alterada, en algunos momentos temblando tanto que le costaba describir con claridad lo que estaba viendo. «Oh, Dios mío, encontramos a alguien que parece haber perdido la vida. Por favor, vengan rápido. Estoy muy asustado. Es una niña pequeña», dijo. «Creo que podría ser la niña de las noticias. Lo siento», añadió, explicando que él mismo tenía un hijo de 3 años. «Por favor, vengan rápido. Tengo miedo y quiero irme de aquí». Mientras la angustia del hombre aumentaba, el operador le pedía repetidamente que intentara mantener la calma. Los investigadores fueron enviados de inmediato y se dirigieron al lugar lo más rápido posible. Pero a pesar de los esfuerzos urgentes de búsqueda realizados durante las horas previas, lo que todos más temían terminó por confirmarse. Lo que se encontró en esa zona remota fue Samantha Runyon, y ya no era posible traerla de regreso a casa. Según los hallazgos del médico forense, Samantha sufrió lesiones graves en el corto, periodo posterior a que fue privada de su libertad. La causa de la pérdida de su vida se determinó como asfixia mecánica que involucró el cuello, junto con un traumatismo derivado de un impacto significativo en la cabeza. Los expertos no pudieron determinar el factor exacto que provocó la compresión en el cuello. Además, la forma en que su cuerpo fue dejado en el lugar llevó a las autoridades a creer que el caso involucraba una situación de intimidad forzada contra una menor, un elemento que resultó decisivo para orientar el rumbo de la investigación posterior. El agente especial del FBI, Richard García, dijo más tarde que la manera en que Samantha fue dejada en la escena transmitía un mensaje profundamente inquietante por parte de la persona responsable. La ausencia de cualquier intento por ocultarla o disimular lo ocurrido, explicó, parecía una exhibición deliberada, casi un desafío público. El mensaje aquí es: «Yo hice esto y podría volver», afirmó García. Esa evaluación llevó a los investigadores a creer que el individuo representaba una amenaza continua y que podía causar daño a otras personas si no era detenido. Los expertos estimaron que Samantha perdió la vida en algún momento entre las 8 de la noche del 15 de julio y las 2 de la madrugada del 16 de julio. Estaba a solo una semana de cumplir 6 años. Erin casi había terminado de preparar los regalos de cumpleaños de su hija, entre ellos un juego de Lincoln Logs, un rompecabezas de dinosaurios y un vestido nuevo para una de las muñecas Barbie que tanto le gustaban a Samantha. La identificación oficial fue realizada por la abuela de Samantha a través de fotografías proporcionadas por las autoridades. Funcionarios policiales señalaron que, debido a que Samantha fue localizada poco tiempo después de haber sido privada de su libertad, existían altas expectativas de recolectar pruebas forenses clave, tanto en el lugar como a partir de su cuerpo. Se esperaba que estas pruebas ayudaran a los investigadores a identificar directamente a la persona responsable. Más de 500 agentes del FBI fueron movilizados para colaborar en la investigación. A partir de ese momento, el caso pasó oficialmente de una búsqueda relacionada con la privación ilegal de la libertad de una menor a una investigación sobre los hechos que llevaron a la pérdida de Samantha. Al dirigirse a los medios, el alguacil del condado de Orange, Michael Carona, adoptó un enfoque poco habitual. Emitió una advertencia. No duermas, no comas, porque vamos tras de ti.
Vamos a usar todos los recursos disponibles para llevarte ante la justicia. Pero aunque su mensaje estaba dirigido al sospechoso, fueron los residentes locales quienes quedaron viviendo en un estado constante de inquietud. El miedo se apoderó rápidamente de la comunidad. Las puertas de los garajes, que antes siempre permanecían abiertas, ahora estaban firmemente cerradas. Un vecindario que alguna vez se sintió unido de pronto se convirtió en filas de casas protegidas tras rejas y portones cerrados. Se recibieron más de 2,000 avisos, pero las autoridades aún necesitaban un avance decisivo para aliviar la ansiedad de la comunidad. Ese punto de inflexión llegó gracias a la amiga de Samantha, la testigo que había presenciado el momento en que fue llevada. El retrato hablado del hombre que la niña describió comenzó a aparecer por todas partes. Y en poco tiempo, los investigadores creyeron que podrían ponerle un nombre concreto a ese rostro. Una mujer llamada Tammy reconoció al hombre del retrato hablado y se comunicó con la policía, diciendo que la persona que estaban buscando podría ser Alejandro Ávila. El hombre, de 27 años, medía 6 pies 2 pulgadas de estatura y compartía varios rasgos llamativos con la imagen difundida. Tras 4 días tensos de búsqueda, agentes del alguacil del condado de Orange arrestaron a Ávila. Después de un registro en el apartamento de Ávila en Lake Elsinore, las autoridades lo detuvieron y lo interrogaron durante casi 12 horas en relación con la presunta privación ilegal de la libertad de una menor y los hechos que llevaron a la pérdida de la víctima. En ese momento, Ávila vivía con su hermana en un apartamento sobre Riverside Drive, en Lake Elsinore. Su madre, Adelina, y otra hermana, Adelita, también residían en el mismo complejo de departamentos. Ese lugar estaba a unas 10 millas de donde Samantha fue localizada. Según la información reunida por los investigadores, el día en que Samantha fue llevada, Ávila debía estar en casa preparando la cena para su familia entre las 6 y las 6:30 de la tarde. Sin embargo, en lugar de permanecer en su hogar, pasó toda la tarde y la noche conduciendo por el sur de California. Los registros bancarios mostraron que Ávila retiró efectivo de un cajero automático de Bank of America en Lake Elsinore a las 5:18 de la tarde. En las horas siguientes, Ávila se detuvo 2 veces en 2 estaciones de gasolina diferentes antes de registrarse en un hotel, Comfort Inn, poco antes de las 9 de la noche. Para verificar ese recorrido, los investigadores reconstruyeron todo el trayecto exactamente una semana después, comenzando a la misma hora en que se realizó la transacción en el cajero. Durante el recorrido, se detuvieron en cada punto clave relacionado con el caso. El complejo de departamentos Smoke Tree, donde Samantha fue privada de su libertad, la zona donde fue localizada, y las 2 estaciones de gasolina que Ávila visitó esa noche. Tras completar la comparación, los investigadores calcularon que la distancia total desde la sucursal de Bank of America hasta el Comfort Inn, incluyendo todas las paradas principales, fue de aproximadamente 202 millas. El tiempo de manejo directo se estimó en alrededor de 3 horas y 24 minutos, o cerca de 3 horas y 40 minutos al tomar en cuenta las detenciones en cada lugar. Este recorrido coincidía con estar en el complejo de departamentos Smoke Tree alrededor del momento en que Samantha fue privada de su libertad. Luego desplazarse hasta la zona remota donde fue localizada y, finalmente, registrarse en el hotel. Durante la reconstrucción,
Los investigadores llegaron al complejo de departamentos a las 6:17 de la tarde. Realizaron paradas similares y alcanzaron el Comfort Inn a las 8:57 de la noche. Una línea de tiempo que se determinó coherente con los hechos del 15 de julio. La hermana de Alejandro dijo más tarde que él conocía muy bien el área donde Samantha fue localizada. Recordó haber ido allí con él en ocasiones anteriores para observar una lluvia de meteoros. Al día siguiente, Alejandro le dijo a su hermana que había pasado todo el día anterior en la playa. Durante esa conversación, ella notó un rasguño reciente en la parte interna de su rodilla. Alejandro explicó que la marca se la había hecho al engancharse la pierna con una barrera de seguridad para niños dentro del apartamento. Sin embargo, según ella, esa barrera estaba hecha de plástico liso y no tenía bordes afilados, lo que hacía difícil creer esa explicación. Las autoridades dicen que han recopilado pruebas físicas sustanciales, incluido ADN, que vinculan a Avala con el crimen. El Ford Thunderbird de Alejandro, modelo 1994, coincidía con parte de la descripción proporcionada por la amiga de Samantha. Los investigadores también señalaron que las impresiones de neumáticos de su vehículo eran consistentes con las huellas documentadas cerca del área donde Samantha fue localizada. Dentro del automóvil, los expertos forenses descubrieron evidencia biológica que coincidía con el perfil de Samantha, con una rareza estimada en menos de una entre 1 billón de personas. Además, se encontró material biológico compatible con el perfil genético de Alejandro en muestras recolectadas debajo de las uñas de Samantha, con una probabilidad de coincidencia de aproximadamente 1 entre 600 millones. Estos hallazgos indicaban de manera contundente que había ocurrido un forcejeo físico. Junto con las impresiones de neumáticos, los investigadores documentaron huellas de calzado y una sola pisada cerca del lugar donde Samantha fue localizada. Ninguno de los zapatos incautados en el apartamento de Alejandro durante el registro coincidió con esas huellas. Sin embargo, imágenes de videovigilancia de una estación de gasolina que visitó esa noche mostraron a Alejandro usando un par de tenis deportivos. Los registros de una zapatería local confirmaron que, en septiembre de 2001, Alejandro compró ese par de tenis deportivos en talla 12. Durante el registro de su apartamento, los investigadores encontraron la caja de los zapatos, pero los zapatos no estaban allí, lo que generó aún mayor preocupación para las autoridades fue que Alejandro ya había sido llevado a juicio anteriormente en relación con acusaciones que involucraban una situación de intimidad forzada con menores. Aunque finalmente fue absuelto en ese caso previo, la madre de Alejandro insistió en que esas acusaciones anteriores provenían de una exnovia y afirmó que habían sido un acto de represalia. Según ella, el arresto de su hijo en el caso de Samantha no se basaba en pruebas nuevas, sino en sospechas persistentes derivadas del caso anterior. Dijo que no creía que Alejandro estuviera involucrado en lo ocurrido con Samantha. «No creo que mi hijo haya hecho nada malo», afirmó. Describió a Alejandro como una persona tranquila, especialmente atenta con los niños, y señaló que después del juicio anterior siempre fue extremadamente cuidadoso, sin permitirse nunca estar a solas con menores. «Nunca fue agresivo», dijo. «Era muy bueno con los niños». También recordó haber visto rasguños en la pierna de su hijo.
Las marcas que los investigadores documentaron se consideraron compatibles con un forcejeo que Samantha pudo haber sufrido. Sin embargo, la madre de Alejandro insistió en que esas marcas provenían de una barrera de seguridad para niños dentro del apartamento. Argumentó que su hijo estaba siendo señalado de manera injusta y ofreció una explicación alternativa, afirmando que en el momento en que Samantha fue privada de su libertad, él se encontraba en un centro comercial cercano. Alejandro también negó cualquier implicación, repitiendo su versión de que estaba de compras cuando ocurrió el incidente. Su madre recordó además una conversación que tuvo con su hijo antes de que fuera arrestado. Mientras veían en televisión las noticias sobre la desaparición de Samantha, ella dijo: «Yo comenté que deberían atrapar a quien hizo esto y hacerlo sufrir por lo que hizo». Alejandro respondió: «¿Y qué tal la silla eléctrica?». Ella contestó: «No, porque eso no lo haría sufrir lo suficiente». Más tarde, el alguacil del condado de Orange, Michael Carona, declaró públicamente que las fuerzas del orden no tenían dudas de haber arrestado a la persona correcta. Dijo que el caso lo había afectado a nivel profundamente personal y subrayó que las autoridades estaban actuando con el máximo nivel de seriedad para exigir responsabilidades al responsable. «Les dije que iríamos tras ustedes. Si por un momento pensaron que no hablábamos en serio esta noche, ahora saben cuán en serio lo decíamos». Después del arresto de Alejandro, un gran número de residentes se reunió afuera del complejo de departamentos donde había vivido Samantha. Flores, peluches, tarjetas y mensajes escritos a mano fueron colocados en un memorial improvisado que siguió creciendo con el paso del tiempo. Se estima que alrededor de 250 personas se tomaron de las manos para orar, compartiendo su dolor y ofreciéndose consuelo mutuamente. La madre de Samantha, Erin Runyon, expresó una profunda emoción ante esa muestra de apoyo. Entre lágrimas, pidió a la gente que se cuidaran unos a otros y subrayó que los padres no solo deben proteger a sus propios hijos, sino también mantenerse atentos a la seguridad de todos los niños a su alrededor. El padre de Samantha, Derek Runyon, reforzó ese mensaje. Conteniendo el llanto, dijo: «Por favor, cuiden a sus hijos, manténganlos vigilados. No los pierdan de vista ni un solo momento. Pensaré en mi hija cada día al despertar. Pensaré en ella cuando me vaya a dormir. Pensaré en ella durante todo el día. Papá te ama muchísimo. Papá te extraña. Samantha». Al mismo tiempo, los detectives siguieron centrados en una pregunta clave: si Alejandro ya conocía el complejo de departamentos con anterioridad. Según la agencia Associated Press, un hombre llamado Louis, hermanastro de una expareja de Alejandro, declaró que Alejandro había estado en ese complejo en el pasado. Louis dijo que Alejandro iba allí para visitar a la hija de 11 años de su antigua pareja. Más tarde, la madre de la niña dijo a los medios que se sentía asustada y que creía que Alejandro podría haber acudido previamente al complejo pensando en su hija. «Creo que fue allí por mi hija», afirmó, pero al final fue esta pequeña niña la que fue tomada. Alejandro Ávila fue acusado de múltiples cargos graves, incluidos hechos que provocaron la pérdida de la víctima. La Fiscalía del Condado de Orange indicó que consideraría solicitar la pena capital, citando circunstancias especiales vinculadas a los cargos. El fiscal del Condado de Orange declaró: «Quiero ser muy claro con esto.
cualquiera que cometa actos como estos en el condado de Orange, o pasará el resto de su vida en prisión hasta morir por causas naturales, o enfrentará la pena máxima prevista por la ley. Después de eso, la familia y la comunidad enfrentaron el momento más doloroso de todos: despedirse de Samantha. La iglesia donde se realizó el servicio conmemorativo se llenó por completo, con personas de todas las edades y orígenes reunidas para lamentar su pérdida. «Nada nos devolverá a nuestra hija», dijo Erin Runyon, la madre de Samantha, mientras luchaba por contener las lágrimas. Pero saber que lo ocurrido se ha tratado con la mayor integridad y que su vida fue valorada por tantas personas nos ha dado consuelo. Estamos abrumados por el amor que la gente le ha demostrado a Samantha. Siempre supimos que tenía un regalo para el mundo, pero nunca imaginamos que su grandeza se revelaría de una manera tan profunda después de que ya no estuviera con nosotros. El juicio contra Alejandro Ávila fue una experiencia especialmente pesada para muchas de las personas que asistieron. Los fiscales señalaron que los datos de los registros telefónicos y de las transacciones financieras situaban a Ávila en la zona relevante en el momento en que Samantha fue privada de su libertad. Además, se encontró evidencia biológica compatible con su perfil en muestras recolectadas debajo de las uñas de Samantha. En su declaración inicial, el abogado defensor Philip Saluki sostuvo que la evidencia biológica utilizada para vincular a su cliente con el caso no era confiable. Afirmó que las muestras tomadas debajo de las uñas de Samantha no fueron recolectadas siguiendo los procedimientos adecuados y señaló lo que describió como inconsistencias en los testimonios de los testigos que llevaron a los investigadores a centrarse en Alejandro. Al hablar con los medios, el fiscal adjunto del distrito, David Brent, rechazó de manera firme cualquier insinuación de que los investigadores hubieran manejado mal o fabricado pruebas. Calificando esa afirmación como infundada, el juez William Froberg también permitió que el tribunal escuchara el testimonio de 2 niñas vinculadas a un caso del año 2001, en el que Alejandro había sido juzgado previamente por acusaciones relacionadas con una situación de intimidad forzada contra menores y posteriormente absuelto. Además, se admitió en el tribunal el testimonio de una tercera joven, quien también afirmó haber sido víctima. Una de estas testigos era la hija de una expareja de Alejandro. Ella declaró que, cuando tenía alrededor de 7 años, Alejandro la había cuidado mientras su madre trabajaba en el turno nocturno. Según el testimonio presentado en el tribunal, Alejandro fue acusado de haber incurrido en conductas inapropiadas hacia la niña durante los periodos en los que debía cuidarla. Esas acciones fueron descritas como repetidas a lo largo de aproximadamente 1 año. La testigo declaró que también había observado comportamientos similares dirigidos hacia su prima. El asunto llegó posteriormente a juicio, pero debido a la ausencia de pruebas físicas, el tribunal de ese momento tuvo que sopesar los testimonios de las víctimas frente a la negación de Alejandro. La hermana de Alejandro testificó que, después de que él fuera absuelto, ambos vieron la película Double Jeopardy y que él supuestamente le dijo: «Puedo hacer cosas indebidas y creer que no me harán responsable por el doble enjuiciamiento». Una expareja también declaró que, durante su relación, Alejandro mostraba poco interés en la intimidad adulta habitual y que en ocasiones hacía solicitudes que la hacían sentir incómoda, relacionadas con vestimenta que no era apropiada para la edad. Además, otro hombre testificó que Alejandro había sido su compañero de vivienda y que,
Después de que Alejandro se mudó, descubrió en el dormitorio materiales visuales que infringían la ley y que involucraban a menores. Otra testigo declaró que, cuando tenía 11 años, fue sometida a conductas similares. Según su testimonio bajo juramento, Alejandro le advirtió que podrían existir consecuencias graves si hablaba sobre lo que había ocurrido. Los investigadores dijeron que creían que la pérdida intencional de Samantha podía estar relacionada con un intento de evitar que Alejandro enfrentara nuevamente acusaciones similares. Tras emitirse una orden de registro, las autoridades incautaron una computadora del apartamento de su hermana, Adelita. En el tribunal, Adelita testificó que nunca había accedido ni utilizado contenido inapropiado en ese dispositivo. Su madre no sabía usar Internet, mientras que Alejandro sí tenía acceso a la computadora. Posteriormente, un investigador especializado en delitos informáticos realizó un análisis forense del equipo. Según su testimonio, la computadora contenía múltiples archivos de imágenes relacionados con una situación de intimidad forzada que involucraba a menores. Aunque los archivos habían sido eliminados, el investigador explicó que aún podían recuperarse mediante técnicas forenses. Además, a las 4:43 de la madrugada del 14 de julio de 2002, un día antes de que Samantha fuera privada de su libertad, la computadora se utilizó para imprimir un documento de varias páginas que abordaba conductas inapropiadas de un adulto hacia niños pequeños. El investigador también identificó datos almacenados de un chat en línea realizado bajo el nombre de usuario Girl Lover con una persona en Finlandia. El intercambio reflejaba ideas distorsionadas y profundamente preocupantes relacionadas con niños. Cuando la persona en Finlandia preguntó cómo era la vida en California, Girl Lover respondió: «Vivo a 4.000 pies en las montañas, donde puedes hacer lo que quieras con niños». Una declaración que los investigadores consideraron una prueba significativa dentro del expediente del caso. Después de casi 9 horas de deliberaciones, repartidas a lo largo de más de 2 días, el jurado del Tribunal Superior del Condado de Orange, compuesto por 8 hombres y 4 mujeres, emitió un veredicto unánime. Alejandro Ávila, que tenía 30 años en ese momento, fue declarado culpable de secuestro, agresión grave y de causar la pérdida de la vida de Samantha. Mientras el secretario del tribunal leía los veredictos en voz alta, Erin Runyon se vio completamente superada por la emoción, respirando con dificultad y rompiendo en llanto dentro de la sala. El tribunal anunció entonces que el jurado regresaría el miércoles siguiente para determinar la sentencia final, incluida la decisión de si Alejandro enfrentaría la pena máxima permitida por la ley o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La realidad es que uno ya cayó. Pero mi bebé todavía no aparece. Y todavía habrá niños que sufran si no hacemos algo para detenerlo. Así que tengo que rogarles a todos que me ayuden a asegurar que podamos detener estos crímenes contra nuestros niños. Junto a Erin Runyon, después de que se anunció el veredicto, se encontraba el alguacil del condado de Orange, Michael Carona. Le costó contener la emoción mientras expresaba públicamente su agradecimiento a Erin, dándole las gracias por la dignidad y la fortaleza que mostró durante toda la investigación y el juicio. También le agradeció por no culpar a las fuerzas del orden cuando no pudieron llevar a su hija de regreso a casa con vida, y por la confianza que depositó en ellos.
una expareja de Alejandro, cuya hija había presentado anteriormente acusaciones relacionadas con conductas inapropiadas. También habló tras el veredicto. Dijo: «Por fin se puede hacer justicia, no solo para mi hija y mi sobrina, sino también para Samantha». Según ella, Alejandro pudo haber ido a ese complejo de departamentos porque su hija había vivido allí anteriormente, a solo unos cuantos departamentos de la familia Runyon. En mi opinión, fue allí buscando a mi hija. Creo que estaba obsesionado con ella. Al reflexionar sobre el caso anterior que involucró a su hija, añadió: «Les dije a los jurados que habían cometido un error y que solo era cuestión de tiempo antes de que lo hiciera otra vez». Más tarde, Erin Runyon compartió en el programa Larry King Live que se sentía profundamente decepcionada por el resultado de aquel juicio anterior, en el que no se creyó el testimonio de las niñas y se permitió que el acusado quedara en libertad. Al reflexionar sobre el caso anterior, el juez del Tribunal Superior Robert B. Spitzer declaró a Los Angeles Times que, en ese momento, aparte del testimonio de las niñas, había muy poca evidencia física que respaldara el caso. Sin embargo, el fiscal de aquel juicio, Paul Dickerson, dijo que la absolución lo persiguió durante años. Afirmó: «Sentí que era culpable y hice todo lo que estuvo a mi alcance para lograr una condena». Con el veredicto ya establecido en el caso de Samantha, el juicio avanzó a su siguiente fase crítica, la determinación de la sentencia. A partir del miércoles siguiente, los jurados tendrían que evaluar las pruebas y tomar una decisión final sobre el castigo de Alejandro, eligiendo entre la pena máxima permitida por la ley o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Erin Runyon tuvo entonces la oportunidad de dirigirse directamente al tribunal. En una declaración cargada de emoción, dijo: «Samantha luchó. Sé que luchó. Sé que te miró con esos hermosos ojos cafés, y aún así quisiste poner fin a su vida. No lo entiendo. Nunca lo entenderé». La defensa pidió al jurado que no impusiera la pena máxima, argumentando que las acciones de Alejandro no fueron resultado de una planificación cuidadosa, sino de decisiones impulsivas marcadas por una infancia problemática e inestable. La vida de Alejandro fue descrita como marcada por una inestabilidad prolongada. En 1989, su padre fue arrestado por conductas inapropiadas que involucraban a menores, lo que llevó a que los hijos fueran retirados del hogar. Ese mismo padre, Rafael, fue posteriormente condenado en un caso grave relacionado con la pérdida de un vecino, ocurrido cuando Alejandro tenía 17 años, y finalmente se declaró culpable de homicidio involuntario. Años después, el hermano de Alejandro, Juan, fue hallado sin vida en México en un incidente que involucró un arma de fuego, bajo circunstancias que siguen siendo motivo de disputa. En el tribunal, la defensa argumentó que Alejandro creció en la pobreza, dentro de una familia marcada por traumas emocionales, físicos y psicológicos severos que se extendieron por varias generaciones. Sin embargo, el jurado rechazó ese argumento. Tras revisar el expediente completo y las circunstancias del caso, recomendó la pena máxima prevista por la ley. El juez coincidió con esa recomendación y declaró: «Por la satisfacción momentánea de sus deseos, el acusado destruyó el futuro de una familia entera. Ha perdido su derecho a vivir». 9 de los 12 jurados regresaron a la sala para escuchar la sentencia. Para muchos de ellos,
Los momentos más difíciles del juicio ocurrieron cuando se enfrentaron a pruebas visuales que documentaban la magnitud del daño que Samantha sufrió. Una experiencia que fue descrita como emocionalmente abrumadora. El presidente del jurado, Terry Danzansey, dijo que las imágenes presentadas en el tribunal eran casi insoportables de ver. Las describió como profundamente perturbadoras y desgarradoras. Afirmó: si alguien en el condado de Orange merece la pena máxima prevista por la ley, es este hombre. Imaginen a esa pequeña en esa ladera. Ella sabía que iba a ser rescatada, pero nadie llegó. Tras el caso de Samantha, el gobernador de California, Gray Davis, ordenó la ampliación del sistema estatal de alertas de emergencia para niños desaparecidos, garantizando que los avisos aparecieran en los paneles electrónicos a lo largo de las principales autopistas. Según el alguacil del condado de Orange, Michael Carona, el programa resultó altamente eficaz, ya que las 47 alertas Amber emitidas dieron como resultado la recuperación segura de los niños. Más tarde, Alejandro presentó una apelación ante la Corte Suprema de California, argumentando que la cobertura mediática había comprometido la imparcialidad del juicio y que el juez había cometido errores procesales, incluida la negativa a autorizar un cambio de jurisdicción. La Corte Suprema de California finalmente confirmó la condena, al determinar que el juicio no estuvo viciado y que las pruebas presentadas fueron suficientes para sustentar tanto el veredicto de culpabilidad como la sentencia. Si pudiera motivar a todas esas personas que lloraron por Samantha, que se preocuparon por ella, que se indignaron, a dirigir toda esa energía hacia los niños que todavía podemos proteger, entonces podríamos evitar que estos crímenes vuelvan a ocurrir. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Más de 100 niños han sido rescatados desde que California lanzó el sistema de alerta Amber, incluida Tamara Brooks, quien hoy conoció por primera vez la historia detrás de la alerta estatal por secuestro. Fue un sacrificio enorme. Y eso me salvó la vida. Y me rompió el corazón. Me rompió el corazón que tengan que ocurrir momentos tan horribles como este para que salga algo bueno de ello. Erin Runyon dijo que espera que el legado de su hija ayude a que los niños sepan cómo responder con valentía cuando un desconocido se les acerca y comprendan qué hacer para escapar del peligro y ponerse a salvo. En los años siguientes, Erin transformó su pérdida personal en acción. En nombre de su hija, fundó The Joyful Child, una organización enfocada en programas de protección infantil, en la construcción de redes de seguridad comunitaria y en la investigación de formas para prevenir que personas con antecedentes graves vuelvan a causar daño. Más información sobre The Joyful Child se incluye en la descripción. Erin afirmó que nunca aceptará lo que le ocurrió a su hija y que la única persona con derecho a participar en cualquier conversación sobre el perdón es Samantha misma. Compartió que su manera de enfrentar esta realidad ha sido reconocer la infancia profundamente inestable de Alejandro, sin considerarla jamás una justificación de sus actos. Erin dijo que dedicó tiempo a escuchar lo que Alejandro vivió cuando era niño, relatos de crecer en un entorno marcado por el trauma y la violencia. Eso absolutamente no es una excusa por lo que hizo, dijo. Pero la verdad es que él también fue víctima de hechos horribles cuando era niño,
Tenemos que detener los delitos contra todos los niños. Cuento su historia por muchas razones. La gente tiende a pensar en quienes causan daño a niños como monstruos. Pero necesitamos entender que lo que crea a esos monstruos es un ciclo de violencia. Como parte de su labor de defensa, Erin también se vinculó con Jan Sepich, la madre de Katie Sepich, un caso mencionado anteriormente. Jan y su esposo, Dave, impulsaron posteriormente la llamada Ley de Katie a nivel federal, una legislación diseñada para ayudar a los estados a recolectar muestras de ADN de personas arrestadas por delitos violentos graves. Antes de que se propusiera esta ley, la recolección de ADN normalmente ocurría solo después de que una persona había sido condenada. Erin dijo que se sintió profundamente conmovida al saber que Jan Sepich encontró motivación en su propio camino de defensa. Samantha Runyon tenía apenas 5 años, pero lo que dejó atrás generó un impacto que fue mucho más allá del pequeño patio donde jugaba cada día. Samantha es recordada como una niña brillante, imaginativa y valiente de una manera única y propia. Al hablar de Samantha y del legado construido en su nombre, Erin también subrayó que la pequeña niña que estaba con Samantha ese día nunca debe ser olvidada. A pesar de enfrentar un miedo y un trauma mucho mayores de lo que cualquier niña debería soportar, la calma de su reacción y su memoria extraordinaria desempeñaron un papel decisivo para que los investigadores pudieran iniciar el caso y encaminarlo en la dirección correcta. En los años que siguieron, Erin fue a Sacramento, a Washington y a cualquier otro lugar al que necesitara ir para lograr que se cambiaran las leyes. Parte de la razón por la que creo que he podido continuar con este trabajo durante 20 años es porque sé que la mayoría de los padres no pueden. Y mientras yo pueda, trato de ser una voz para Samantha y para cada niño que la necesite. Prácticamente cualquier ley de protección infantil que puedas nombrar. Desde mantener a los depredadores lejos de los niños hasta la explotación sexual en Internet. Erin y su fundación han tenido participación en que se aprobaran. Me gusta pensar que no fue en vano. Que muchos niños han sido protegidos gracias a ella. Erin Runyon se negó a permitir que la historia de Samantha terminara en tragedia y, en cambio, transformó su dolor y su enojo en una fuerza impulsora para el cambio. A través de The Joyful Child, Erin construyó un movimiento que alcanzó una dimensión nacional. Miles de niños han participado en programas de educación en seguridad, aprendiendo a reconocer el peligro, confiar en sus instintos y desarrollar las habilidades necesarias para protegerse. Las comunidades recibieron capacitación. Las fuerzas del orden trabajaron junto a voluntarios y cada enseñanza fue compartida y transmitida a otros. Cada niño protegido hoy se convierte en parte del legado de Samantha, una historia que continúa a través de la fortaleza que su madre descubrió y a través de la seguridad de niños en todo el país. Este video fue creado con fines educativos y para crear conciencia pública sobre la justicia y la protección infantil, y no tiene la intención de explotar elementos impactantes o sensacionalistas. Por favor, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para acompañarnos en futuros episodios de True Crime Documentary, donde cada historia se alza como una voz por la justicia para las víctimas, por la protección de la infancia y por un mundo donde cada niño esté a salvo, sea amado y escuchado.